Si hay una parábola que habla acerca del amor del Padre Celestial para con sus hijos, es la parábola del Hijo Pródigo. No solamente habla de su amor, sino también de su gracia, de su misericordia y de su justicia también. Que al darnos libre albedrío, a veces nosotros tomamos decisiones que no van de acuerdo a nuestro Padre Celestial, pero nos deja tomarlas porque nos ama. Pero lo más maravilloso de todo es que cuando nos damos cuenta de nuestra condición y del error que hemos hecho, nuestro Padre Celestial está a las puertas esperándonos que regresemos y no nos critica ni nos recuerda las cosas malas que hemos hecho en el pasado, sino que nos abraza, nos recibe así como estamos y nos viste de su manto de justicia. Quizás ahora mismo estés alejado de Dios, pero no sabes cómo regresar, o quizás tienes miedo de saber o pensar qué es lo que Él va a decir, o quizás qué es lo que las demás personas que están a tu alrededor puedan decir. Pero lo mejor de todo es que el Padre Celestial te ama tal y como eres. Y te invito a que te quedes para que puedas escuchar el programa de esta semana, El Hijo Pródigo. Mi nombre es Marlon Moody y sean todos muy bienvenidos al panel universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario. Nos encontramos una vez más en nuestro panel universitario, pero antes vamos a pedir a nuestros panelistas que se presenten, nos digan su nombre y que también nos digan de qué iglesia vienen. Bueno, yo soy Nini, de la iglesia Nuevo Guarare. Mi nombre es Brenda y vengo de Costa Rica. Mucho gusto, mi nombre es Juani y vengo de la iglesia 28 de noviembre. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí. Y primero le voy a pedir a Brenda que nos lea la lectura de la semana y a Nini que ore por nosotros. Se encuentra en Lucas 15:32 y dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y él revivió, se había perdido y se deshallaba. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, y te damos gracias porque vamos a estudiar tu palabra. Te queremos pedirle que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que nos guíe y nos ilumine, y que permanezca aquí y también, Señor, se quede con el programa de Marlon del panel universitario. Bendícelo, sigue dándole sabiduría e iniciativa para que siga con este programa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Nini. Y bueno, el tema de esta semana trata acerca del Hijo Pródigo. Es una enseñanza de gracia y también tiene que ver con las vestiduras, que es lo que estamos hablando en el trimestre. Pero la primera pregunta que les quiero dar es, cuando el Hijo tomó todo y se fue a malgastarlo, ¿creen ustedes que el Padre sabía que el Hijo iba a malgastar esa herencia que tomó? Lo más seguro es que sí. Él, porque desde que tuviste la actitud del Hijo y que él quería lo suyo y quería ir a conocer el mundo, el Padre supo qué es lo que iba a pasar, porque él conocía a su Hijo, pero aún así lo dejó ir. Antes se dice que la herencia siempre se daba cuando el padre moría solamente, pero él quiso tomar todo de una vez. Pero entonces, ¿por qué ustedes creen que aún así el padre lo dejó ir? Porque es que, los padres nos dan libre albedrío, igual que Dios nos da libre albedrío para que nosotros hagamos lo que queremos hacer, a pesar de que tal vez saben que no es lo que se debe hacer, o que no es lo más recomendado, pero nos deja, nosotros debemos equivocarnos por nosotros mismos, uno nunca va a aprender por cabeza ajena. Sí, cada cual toma decisiones en su vida, claro que el padre sabía lo que él iba a hacer y lo que le esperaba, porque por experiencia lo sabía, pero en su amor de padre él decidió dejarlo y que resolviera. ¿Y creen que aunque lo haya dejado hacer algo malo, creen que fue una buena decisión haberlo hecho? Es una buena decisión, porque al final él regresa y arrepentido. También. El padre, claro que sabía cómo iba a regresar el hijo. ¿Creen ustedes que sí hubiera regresado el hijo? ¿O que el padre sabía que iba a regresar? Bueno, eso dependía del hijo. Él tenía su libre albedrío de ir y perderse y más nunca regresarlo, de regresar a su padre. Yo digo que él hizo eso
con dolor en su alma porque sabía lo que iba a pasar. Pero él hizo eso como para que él fuera, conociera. Él podía hacer lo que quería porque tenía su libre albedrío, pero el padre quiso eso porque así él iba a aprender, él iba a valorar las cosas que tenía, él iba a sentir esa falta de afecto que tenía de su padre, y iba a regresar a él. Esa es la única forma que iba, porque si siempre se permanecía ahí con su padre, nunca iba a saber lo que tenía. Entonces es muy importante ese punto de que, o para también saber si realmente amas si amas a tu padre, tienes que también dejarlo ser libre para demostrar un verdadero amor y no hacer algo como amarrado, por decirlo así. Es obligación. Y es que igual, al inicio siempre, digamos, cuando uno se va, al inicio tal vez para el hijo pródigo todo iba a ser bueno y la fiesta y los amigos, pero llega un momento donde uno se queda sin amigos, o ve que ya las cosas que le gustaban ya no las tiene, ya no está, y se da cuenta que todo lo que le hace falta está en la casa, o que tal vez no estaba mejor a como estaba en la casa. ¿Y cómo ustedes creen que se relaciona el hijo pródigo con las personas hoy en día? La relación de esa parábola con el mundo actual. Bueno, tenemos que nosotros, el mundo, tenemos ese libre albedrío que nos da Dios. Dios nos da todas sus bendiciones, todas sus promesas, todas esas cosas. Pero Él, sin embargo, a pesar de que Él nos ofrece todo, nos da la opción de escoger eso o el mundo, las cosas que nos ofrece el mundo, que pueden ser que la diversión, la vanagloria, la vanidad, todas esas cosas. Pero entonces nos podemos comparar en eso porque puede ser un hijo de Dios, que haya estado con Dios, que haya recibido todas esas bendiciones de Dios, pero él quiere ir a conocer el mundo, quiere ir a disfrutar como sus amigos disfrutan del mundo, como todas esas cosas. Y entonces al final, cuando pasa por una serie de situaciones, porque van a pasar por situaciones cuando te alejas de Dios, o sea, el diablo va a estar ahí contigo y va a hacerte creer que estás bien, pero al final no va a ser así. Y al final Dios sabe, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe si vamos a regresar hacia Él. Luego, ¿creen ustedes que el padre, bueno, habíamos dicho que sí fue un buen padre por lo que había hecho, porque hay muchos padres que piensan que si el hijo salió bien, por decir que siempre estuvo dentro de la iglesia, por ejemplo, es una persona que el padre lo educó bien. Y muchos piensan que si el hijo se descarrila es porque tuvo malos padres. Tiene que ver la educación del padre con el hijo de que esa persona haya sido, que esté bien dentro de la iglesia o que sea descarrilado, o no influye, no necesariamente tiene que ser esto. No tiene nada que ver porque nuestros padres tienen cierto derecho sobre nosotros hasta cierto tiempo. Cuando ya nosotros creamos conciencia de nosotros mismos, ya corre por nuestra propia cuenta. A nosotros es que nos piden que demos cuenta de las cosas que hacemos, porque el padre va a ser acusado por algo de que el hijo decidió. O sea, no tiene nada que ver con los papás, sino con la decisión que uno toma. Yo tengo varios puntos con eso. Siento que depende de los papás, de que un hijo cuando sea grande tenga sus bases firmes para seguir siendo fiel a Dios, pero que tampoco no depende totalmente de los papás porque eso al final es decisión del hijo. O sea, un papá que está en la iglesia y que su hijo crece en la iglesia tiene la responsabilidad de que su hijo crezca conforme a todo lo que Dios le manda, todo lo que Dios le quiere enseñar, y que ya cuando él sea grande el padre no esté diciendo que bueno, no son 25 años, tú estás aquí conmigo todavía, no, sino que ya le puede dar su libertad de volverse independiente y tener la confianza de que el hijo todavía va a tener esas bases firmes. Pero si el padre no dio eso cuando el muchacho estaba más joven, cuando era un niño, no puedes esperar que él sea firme. Pero hay otra cosa, hay hijos que tienen padres que no fueron los mejores educadores para ellos, o sea, fueron personas que de repente no estuvieron en iglesia o que no fueron el mejor ejemplo. Sin embargo, ellos sí siguieron fieles, o sea, eso depende, para mí depende, y va más que todo en el hijo, en la decisión del hijo. Igual también si al final en el camino donde el hijo estaba transitando encontró a Dios en ese punto. Si encuentras a Dios no importa tampoco si tus padres o si tus abuelos, no importa eso, sino que Dios te va a transformar igual donde quiera que estés. Es que Dios te acepta tal como eres, o sea, puedes que te hayas descarrilado, pero cuando tú tienes recapacitas y aceptas, pues Dios te perdona. Si es de corazón puro, te perdona. O sea, tiene que ver en muchas cosas. Regresando al tema de cuando ya el hijo se descarriló y estaba disfrutando el mundo, ¿por qué creen qué puede ofrecer el mundo que tenemos tantas personas que están dentro de ella? Si sabemos que son cosas malas, ¿por qué será que
tanta gente disfruta estar en el mundo, disfrutando de los placeres que hay en el mundo. Porque es el camino más fácil para ellos. La mayoría de las personas no se rigen por normas y ven que las religiones o todo tiene normas y no quieren regirse por ellas y ven que es el camino más difícil. Pero en realidad no es el camino más difícil, es el camino más fácil. Porque si te agarras de la mano de Dios, ¿qué te puede pasar? Te pasan muchas cosas, pero siempre depende de tu cercanía con Dios, de que no te pasen esas cosas. Dentro del mundo te ofrece muchas cosas que te pueden llamar la atención hasta cierto punto. Y luego, ¿qué? Vienen todas las consecuencias con las que tienes que cargar. ¿Ya de qué sirve? Todos los amigos están en el mundo y todos quieren como estar donde están todos y hacer donde están todos y la diversión y... ¿Cuán importante es saber elegir las amistades? ¿O cómo te das cuenta que tienes un buen amigo? Independientemente si sean de la iglesia o no, siempre influyen. O sea, por más de que uno diga, ay no, mis amigos no me dicen haga esto, haga lo otro, siempre uno le influye. O sea, tal vez uno dice, no, yo estoy muy segura en mis creencias, pero uno de estar viendo que los amigos llega un punto donde usted va a hacer lo mismo. O sea, tal vez al inicio no, pero llega un punto donde usted va a hacer lo mismo y ve las cosas como que si fueran algo normal. ¿Tini va a decir? Yo iba a decir algo de la pregunta, sí, es que no dije nada. De las personas del mundo, que por qué prefieren estar en el mundo. Yo siento que ellos es que no conocen esto. Ellos no conocen lo que Dios no tiene aquí. Y por eso ellos nos ven, digamos, a nosotros. Ejemplos puedo tener cuando estoy en el trabajo y comento, no trabajo sábado, yo descanso sábado, hago otras actividades en el sábado. Y entonces yo he trabajado con judíos. Y ellos allá, por lo menos las personas que trabajan con judíos saben que el judío no hace nada el sábado, ¿sabes? No abre una puerta el sábado, no hace más de 4 cosas el sábado. Entonces ellos piensan que yo también soy lo mismo, cuando digo que yo guardo el sábado. Que entonces tú no haces nada, tú estás igual que los judíos, que no te puedes ni caminar no sé cuántos pasos. Yo dije que no es así. Sí guardo el sábado, pero es diferente, o sea, yo tengo otros motivos. Yo conozco cómo es que debemos guardar el sábado, entonces yo siento que es que el mundo no conoce el por qué nosotros somos así y cómo nosotros nos deleitamos haciendo las cosas que hacemos. O sea, ellos ven que nosotros como que nos ven que estamos sufridos, llevamos una vida toda cargada de normas y doctrinas y cosas y reglas que debemos seguir, y en realidad no es así. Y entonces ellos ven que las cosas acá del mundo que les ofrecen son más divertidas, más chéveres, pero en realidad cuando tú ves a ver el fin de todo eso es mal para ellos mismos. Y aún así como adventistas también, o sea, usted ve, uno le pregunta, ¿usted es de las que no puede comer carne? ¿Usted es de las que no puede bailar, la que no puede escuchar música? ¿Sabes? Bueno, regresando cuando el hijo pródigo ya se dio cuenta que había malgastado todo y que sus amigos se habían ido porque realmente solamente estaban con él por lo que tenía, él se dio cuenta que ya había caído en razón que estaba haciendo las cosas mal, pero no regresó al padre de una vez, sino que él decidió tratar de arreglárselas por él mismo y fue a buscar trabajo, buscar comida y fue a criar a los cerdos. ¿Será que es posible nosotros mismos tratar de poder arreglar nuestros problemas y tratar de resolverlos? Si tú viste ahí el hijo cómo quedó trabajando criando cerdos por sus propios medios y así le funcionó. Yo digo que no, que Dios es el que nos va a ayudar y nosotros debemos estar conscientes de que por nuestras propias fuerzas no vamos a cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Lo necesitamos a Él, buscarlo a Él primero que nada y después veremos los cambios. Bueno, yo pienso que primero debes ponerte tú en orden, o sea, tus pensamientos, qué es lo que estás, o sea, recapacitar en lo que estabas haciendo mal, luego de ello poner a Dios en primer lugar. Sin Dios no somos nada. Luego entonces ya tú decides. Amén. Entonces los pasos que uno debería de tener para poder saber que está mal y regresar al Padre sería principalmente reconocerlo y después orar para poder llegar a tener esa transformación. Ya cuando ya se dio cuenta del punto donde había caído el hijo pródigo y reaccionó y dijo que realmente en la casa de mi padre hay muchas cosas que puedo disfrutar en vez de estar aquí, ¿cuál fue la reacción del padre cuando vio a su hijo regresar? ¿Será que estuvo enojado o felicidad? Es como cuando tal vez nosotros caemos al mundo y volvemos. O sea, Dios no nos juzga, Dios no nos critica, no nos echa en cara que ¿por qué nosotros hicimos esto? No, usted se fue. O sea, Dios, al contrario, Dios nos recibe con los brazos abiertos. O sea, Dios cuando nosotros volvemos hacia Él, Dios se regocija. ¿Y cómo creen ustedes que se puede interpretar la gracia del Padre para
la gracia de Dios para con nosotros, porque muchas veces cuando nosotros alejamos y regresamos, no todo el mundo está tan feliz por eso, pero la gracia de Dios es diferente. ¿Cómo podemos interpretar la gracia de Dios para con nosotros? Es muy misericordioso. Nos toma, no importa qué hayamos hecho, y está allí por nosotros. Simplemente tenemos que buscarlo ya, reconocer primero que estamos haciendo mal, y Él simplemente nos espera con los brazos abiertos, prácticamente como un padre. Dice que por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Así que eso debe ser un regocijo cuando un hijo de Dios se descarriló y vuelve a sus brazos. Eso para Dios debe ser, recuperé a mi hijo. O sea, no se va a poner a ver de dónde tú vienes, que tú hiciste todo ese tiempo. De repente, como muchos nosotros haríamos, que comencemos a jugar a las personas que ahora vienes a la iglesia otra vez, ¿verdad? O sea, no se ponen esas cosas como nosotros. Me acuerdo del relato cuando Pedro le preguntó a Jesús que cuántas veces tenía que perdonar a una persona. Habían dicho que más o menos en esos tiempos como de 1 a 3 y era como al máximo que uno podía perdonar. Por eso Pedro dijo 7, como que dice, bueno, déjame darle más veces. Pero igual Dios dijo, no, 70 veces 7. ¿Por qué ustedes creen que Dios perdona al pecador tantas veces? O sea, ¿por qué le da tanta misericordia a veces aunque caemos en el mismo pecado? ¿Por qué creen? Porque Él lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos. Él nos está dando el perdón para que nosotros recapacitemos y volvamos hacia Él. Y entonces, Él cuando dijo eso del 70 veces 7, yo digo que Él dijo eso no para que contáramos las 70 veces 7 y que bueno, ya llegó por cuántas, 400 y pico, no, sino como que debemos estar conscientes de que a nosotros se nos perdona, tenemos el perdón de Dios a nuestra disposición. No debemos contarle a mi hermano cuántas veces tengo que perdonarle, sino que yo también te perdono, te perdonaré las veces que sea necesario, siempre y cuando tú quieras cambiar, porque esa es otra. Está el pecado imperdonable, es aquel que no quiere ser perdonado. Él, si tú, o sea, me acaba de ir lo que iba a decir. Esto, sí, cuando nosotros caemos, sigamos y seguimos con el perdón, pero llega un punto en que seguimos en lo mismo, y no estamos verdaderamente arrepentidos, sino que decimos, ay Señor, perdón, sino que estamos ya así, ¿no? Sino que no es un perdón, no es un arrepentimiento sincero. Ya eso, tú solito estás que en realidad no quieres recibir el perdón de Dios, no te estás arrepintiendo de corazón. Y si lo ponemos si comparamos la justicia de Dios y la justicia del mundo, si cometemos un mal en esta tierra, si acaso nos perdonan 1 o 2 veces y ya caemos en algo grande que estamos en la cárcel, por decir un ejemplo. Pero con Dios es diferente. Si Dios nos perdona tantas veces, ¿es eso justo? Tú dices la de Dios, la justicia de Dios. Me dice un relato de la Biblia que es mejor caer ante la justicia de Dios que ante la de los hombres, porque Dios es misericordioso con nosotros. Él es justo, pero Él siempre va a nuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Si a pesar de que nosotros hayamos fallado 1.000.000 de veces, y que esas 1.000.000 de veces y uno venimos ante Él arrepentidos de que sí queremos cambiar, Él nos va a perdonar y tendrá misericordia de nosotros, porque la idea no es que tú seas juzgado y te pierdas y que Él venga y se aparte de ti, sino que tú vengas hacia Él y Él tendrá entonces misericordia de ti. ¿Será entonces cuando nosotros cometemos un mal y caemos varias veces y Dios nos perdona, a veces que las personas que están a nuestro alrededor, como habíamos dicho anteriormente, no les gusta? Por ejemplo, en el relato del hijo pródigo, porque cuando regresó el hijo, el que estaba enojado era el propio hermano que estaba ahí. ¿Por qué ustedes creen que el hermano tuvo esa decisión de estar de esa forma? Porque no es el mismo perdón del humano que el de Dios. El de Dios es porque tiene misericordia y nos ama, por eso murió por nosotros. Pero para otras personas, pues, aceptar el perdón no es fácil. Cuando una persona se va a volver y regresa, siempre te juzga y va a pensar que vas a hacer lo mismo otra vez, cuando no debería ser así. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo, y Él nos perdona sin juzgarlo. Cuando tú aceptas a una persona, la acepta tal como tú, no importa qué haya hecho. ¿Y cuál ustedes creen que debería ser también nuestra posición cuando una persona regrese y se arrepiente? Porque muchos perdonan pero no olvidan. ¿Cómo creen ustedes que debería ser nuestra posición ante esta situación? Quedan recelosos, porque este muchacho robaba. O también cuando, digamos, si después en el futuro... Porque, digamos, si yo me veo con mi niña a mí me hace algo, yo también lo puedo perdonar, pero siempre queda eso, de que ella me hizo esto. En cambio, el amor de Dios es inmenso.
porque usted y Dios nos perdona y Dios olvida. Nosotros, cuando, digamos, recibimos a una persona que antes era de iglesia, se fue y volvió y regresó, no deberíamos tomar la posición de tener ese prejuicio a esa persona, sino recibirla con los brazos abiertos, venir y enseñarle o revolverle a enseñar las cosas que antes sabía, recibirlo con los brazos abiertos, como dije, perdón, y tenerlo en cuenta de que Dios lo perdonó y nosotros, ¿quiénes somos para no perdonarlo a él? O sea, ¿quiénes somos para recordarle su pecado? Nadie, sino que empezar de cero con esa persona. Cuando una persona vuelve a hacer iglesia es muy importante apoyarlo, porque es muy feo que uno vuelva, o aún así que uno esté en la iglesia y lo estén criticando y le estén diciendo usted hizo eso, usted hace eso, usted hace lo otro. O sea, esas personas más bien lo que necesitan es amor, apoyo, que estén ahí. Yo siento que cuando una persona tal vez se está equivocando y a pesar, digamos un ejemplo, una persona cae en drogas y al ver que todo el mundo le está diciendo usted es un drogadicto, usted sabe que usted es allá, esa persona cae más en las drogas. O sea, eso lo que necesitan es como que usted les dé amor, que usted los apoye. O sea, tampoco como que usted llegue y diga, tenga, vaya a comprar más droga. O sea, yo sé que usted está pagando, vaya a comprar más, ¿no? O sea, pero usted es... ¿Okay? Sí. Es que está la tendencia a volver a caer, o sea, a volver a apartarte. Eso depende también de cómo te reciban nuevamente. Muchas personas dicen, yo quise cambiar, quise regresar y culpan a los hermanos de la iglesia cuando no es así. En cierto modo sí influye, porque es cómo te reciban, de qué manera te traten, de qué manera te impulsen a ti nuevamente a retomar tu vida. Entonces todo influye. Porque usted no puede dice yo quería volver, pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Criticarme, me dieron la espalda, me echaron en la cara de que yo hice eso. O sea, ellos no se sentirían cómodos. Y es también conviene, a veces, o sea, no solamente regresar de una vez, pero digamos que regresa, cae otra vez, regresa, cae otra vez, y hasta las mismas personas que lo estaban ayudando, como que, la verdad, ¿para qué lo voy a ayudar si yo sé que no va a cambiar? Si ya pierden la frente y ya ni perdemos el tiempo contigo. Pero es muy interesante que cuando vino el hijo y estaba hablando de la vestimenta que estamos hablando en el trimestre, que cuando llegó así como estaba, como decimos la semana pasada, llegó con sus trapos sucios, pero el padre lo cambió completamente y incluso tuvieron fiesta, como también hay fiesta en el cielo cuando ocurre estas cosas. Los voy a llevar a Lucas, el capítulo 18, el versículo 9 al 14, habla acerca del fariseo y del publicano. Lucas 18, 9 al 14, voy a leer el versículo 11. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo en todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Es muy interesante ver que incluso cuando regresan las personas que se han descarrilado, pero realmente vienen con un corazón sincero, vale mucho más que las personas que están dentro y realmente no tienen un corazón sincero, no tienen un corazón realmente dispuesto a agradecer por las cosas que han pasado. Y va a pasar mucho también cuando Dios venga por segunda vez, que nos podemos sorprender de las personas que van a ir al cielo por cómo eran, porque nosotros no pensamos que nos puede hacer de esa forma. ¿Ustedes creen que cómo nosotros podemos acercarnos a aquellas personas que tienen esa actitud para tratar de ayudarlos a ser un poco más como Dios en ese aspecto? Nosotros dentro de nuestra iglesia hablar con personas que quizás el orgullo esté dentro de ellas. ¿Será que nosotros nos deberíamos de meter en ese aspecto o solamente orar por ellos o es algo que nosotros también podemos hacer? Primero debes orar por ellos. Sí. Hay que orar mucho por esas personas y cuidar a nosotros no caer lo mismo. Pero también puedes hablar con ellos, darles a entender, no una forma en que, oye, no te subas, no subas los unos a casa, sino que ir enseñando y recordándoles que es por Jesús y por Dios que ellos están, ellos gracias a Dios están dentro de la iglesia, gracias a Dios tienen lo que tienen para poder diezmar, no son ladrones y todas esas cosas. Tenemos que recordarle que no es por sus propias obras que hacen lo que hacen o que tienen lo que tienen o la fe que tienen, sino que por la gracia de Dios es que tienen todo eso, que pueden hacerlo. No es por ellos mismos, o sea, que no se vanagloríen, no se llenen de vanidad con eso. En la Biblia dice de que un pecado pequeño es lo mismo que un pecado grande. O sea, y nosotros
tenemos que saber cómo hablar con ellos, porque el problema es que usted no puede llegar y decirle, es que usted está pecando esto, usted igual está pecando igual que yo, porque no lo va a tomar así. O sea, lo va a tomar de mala manera. Entonces hay que saber cómo hablar con ellos y decirle, vea, usted igual que yo, estamos pecando, no sé qué, pero nosotros podemos cambiar. Es muy interesante de que hay personas que se sienten demasiado pecadoras para poder trabajar para Dios. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Será que Dios igual nos puede usar tal y como somos? ¿O piensan que debemos de ser de una forma para poder Dios usarnos? Sí, todos somos pecadores. Nosotros vemos los vivos ejemplos de los discípulos de Jesús. O sea, ladrones, de mal hablar, de carácter fuerte. Dios es el que nos transforma a nosotros. Nosotros no es que vamos a ser primero rectos y puros para que Dios me use. O sea, Dios no usa a los que están capacitados, Dios capacita a los que están dispuestos. Y entonces, siempre que nosotros tengamos, aunque seamos pecadores y queremos cambiar y tengamos esa disposición de servirle a Dios, de querer hacer lo mejor para Él, Dios nos va a usar. No es que porque yo soy una persona recta y pura y que yo no hago más de 4 cosas, es que soy apta para lo que Dios quiere. O sea, no es así. En realidad todos somos pecadores. Tanto los que están arriba en el púlpito como los que estamos abajo somos pecadores. O sea, y tal vez uno dice como es que yo peco mucho y yo no puedo hacer eso, pero nosotros debemos acercarnos más a Dios. O sea, es la forma de dejar tal vez no de pecar, porque nunca vamos a dejar de pecar, sea como sea, siempre vamos a pecar, pero entre más cerca estemos, vamos a estar mejor. Y también me acuerdo también los casos de David, que mira lo que pasó, que adulteró, mató al esposo de la persona con que estuvo, y aún así Dios había dicho que David era como yo, era una persona conforme al corazón de Dios. Y realmente nosotros hoy en día hacemos un pecado que es como ejemplo más chiquito, realmente no lo es, pero y ya nos estamos preocupando por las cosas que hemos estado haciendo. Y ya para terminar, al Dios perdonar nuestras iniquidades, demuestra que Dios es un Dios justo para con nosotros. ¿Será que Dios puede usar a la persona más vil también para poder estar dentro de la obra? Porque siempre nos ponemos un ejemplo, digamos, imagínate que Hitler en esos tiempos regresara, o ponerle hoy en día que Manuel Antonio Noriega regresó a Panamá y ahora es adventista. ¿Cómo será que Dios también puede ser una persona que ha hecho tanto mal en el pasado? Claro que sí, siempre y cuando se le prenda de corazón y decida tener a Dios en su corazón. O sea, que sea de verdad. La religión se basa en ejemplo. O sea, la persona se arrepiente de lo que hizo y muestra los cambios que ha dado y en toda secuencia, pues claro que sí. Lo primero que Dios pide es un arrepentimiento verdadero. Ya se olvida de tus pecados y los tira al fondo del mar. Exactamente. Cuando tú te arrepientes, pides perdón y Él te perdona, ya tú eres una persona nueva. O sea, ya todo tu pasado está olvidado. Nunca hiciste nada. O sea, eso es así. Me gusta que no queda ningún registro de lo que has hecho. Nada. Y también el punto de que nosotros mismos somos los que queremos recordar el pecado que hemos pasado. Porque es consecuencia de nuestros propios pecados, de lo malo que hicimos, siempre nos recordamos. Decía una cartilla hace unos trimestres atrás que no nos perdonamos nosotros mismos, pero Él ya nos ha perdonado. Y eso es lo que nos hace fallar siempre. Amén. Bueno, les agradezco a ustedes tres por estar aquí en esta semana en nuestro panel, invitarlos también para que puedan regresar. Y realmente que esta cartilla demuestra bastante la gracia de Dios, que aún como somos pecadores y con trapos sucios, Él igual nos puede dar vestiduras nuevas. Que Dios los bendiga. Simplemente recuerda que puedes regresar al Padre Celestial tal y como eres. No importa lo que otras personas digan, lo más importante es que Cristo Jesús está allí para ti, para recibirte con brazos abiertos. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en otro programa más de Panel Universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario.